Muy buenas, saludo. Antes de continuar después del corte, vamos a ver los resultados de las tareas que tenían pendiente. Tenían pendiente de realizar los ejercicios 11, 12 y 13. El 11 dice sean los puntos colineales A, B, C y D consecutivos. Si AB es igual a 20, BC es igual a 12 y AD es igual a 70, calcular CD. El resultado es 38. El 12 me dice calcular BC. Si AB sobre 2 es igual a BC sobre 3, igual a CD sobre 4. Y AD mide 180. El resultado es igual a 60. El valor de BC. La 13, que me dice si AD es igual a 50, BD es igual a 27 y AC es igual a 31, calcular BC. Y el resultado es 8. Ahora continuemos. La última que vimos fue la 15. Así que ahora continuamos de la 16 en adelante. Esta fue la última que vimos, la 15. Tengo una figura donde tengo ángulos opuestos por el vértice. Un ángulo me dice que su valor es x más 10 y el otro ángulo me dice que su valor es 3x menos 40 y ambos son iguales. Si son iguales, opuestos por el vértice, entonces yo puedo a este x que está aquí sumando pasarlo a restar. Y si a 3x le quito una x, me quedan 2x. Y este menos 40 que está aquí puedo pasarlo con función inversa al otro lado. Y en lugar de restar, si lo invierto, sería entonces sumar. Y 40 se sumaría con 10, que serían 50. Y quedaría entonces 2x igual a 50. Y si 2x son igual a 50, un solo x es igual a 25. Y ese fue el resultado que obtuvimos. 25. Pues continuemos ahora con los ejercicios del 16 en adelante. En el ejercicio 16, vamos a estar trabajando con ángulos. Repasamos algunos puntos. Hasta ahora hemos visto que el concepto de punto como una figura geométrica que no tiene dimensiones. Un punto no tiene dimensiones. Es tan pequeño como se pueda imaginar y solo refiere a un lugar en el espacio, pero no tiene dimensiones.
vimos el concepto de recta como el concepto de un punto pero que al moverse en una misma dirección genera una línea recta. Cuando una línea recta se mueve, me genera entonces una superficie plana. Cuando esa superficie plana se mueve, me genera un espacio. Cuando dos segmentos se unen en un punto, genera también un espacio que recibe el nombre de ángulo. Que se mide con medidas circulares de 360 grados. Una vuelta completa, 360 grados. Media vuelta, 180 grados. Un cuarto de vuelta, 90 grados. En la figura que tenemos aquí, solamente me da vuelta durante un sector. Solamente se expande un sector. Y entonces tengo aquí 10, 20, 30, 40, 50 grados. Mide ahí. Vimos que cuando una línea recta me atraviesa dos líneas paralelas, me genera ángulos opuestos por el vértice que son iguales. Y los ángulos que están en un mismo lado y en una misma posición, por ejemplo, si están los dos a la derecha y en la parte de arriba, como este ángulo B y este ángulo F, esos ángulos se llaman correspondientes. Deben ser iguales porque esos ángulos miden la inclinación de las dos rectas paralelas. Y si no son iguales, significa que las dos rectas no son paralelas. Para ser paralelas, estos dos ángulos deben ser iguales. Se llaman ángulos correspondientes, que están en el mismo lado y en la misma posición. Los dos del lado derecho y en la posición de arriba. También son correspondientes el ángulo C y el ángulo G, porque los dos están del lado izquierdo y en la parte inferior. Lado izquierdo, parte inferior. Esos también son correspondientes. Deben ser iguales, porque me dan la inclinación de la recta. Así que vimos que los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos correspondientes son iguales. También vemos que los ángulos alternos, internos o externos, son iguales. ¿Cuáles son alternos? Los alternos, como su nombre lo dice, alter, significa contrario, están en posición distinta y en lado distinto. Son alternos, por ejemplo, internos, C, el ángulo C y el ángulo F. Fíjese que C está en el lado izquierdo, debajo, y F está en el lado derecho, en la parte de arriba. Entonces son alternos, son iguales. Fíjense que C es igual a B porque son opuestos por el vértice, y B es igual a F porque son correspondientes. Entonces, si ángulo C es igual a ángulo B y ángulo B es igual a ángulo F, luego yo puedo decir que C es igual a F. C y F, esos son alternos internos. También el ángulo D y el ángulo E. Fíjense que el ángulo E está a la izquierda, arriba. Y el ángulo D está a la derecha, abajo. Son alternos, son iguales. Alternos externos. El ángulo A está a la izquierda, arriba.
con el ángulo H, que está a la derecha, abajo. Entonces son alternos externos y son iguales. Habiendo refrescado estas propiedades, entonces pasemos a trabajar con los ejercicios. Aquí tenemos la otra propiedad. Se me olvidaba decirle que esta propiedad de los ángulos alternos, también conocido como propiedad Z, puede ser una Z al revés, pero me indica que estos ángulos que están en los extremos de la Z son iguales. Y tenemos también el caso de cuando una recta quebrada me corta dos rectas paralelas. La recta M y N está atravesada por la recta quebrada AB. Y entonces me dice que el ángulo que está en el centro de un lado va a ser igual a los ángulos que están en los extremos del otro lado. Puede ser así, y los ángulos que están en los extremos van a ser igual al ángulo del centro. O podría ser así. Y entonces los ángulos que están en los extremos de un lado son igual al ángulo que está en el centro del otro lado. Esa es la propiedad de los ángulos generados por una línea quebrada que atraviesa a dos líneas paralelas. Y ahora sí podemos seguir con los ejercicios. Vamos al ejercicio número 16, número 14. Tenemos acá, bueno, me dice que AB es paralela a DE. Y tengo aquí una recta que lo atraviesa, así que me genera la propiedad Z. Así que yo sé entonces que estos ángulos que están en los extremos son iguales. Digo entonces que 50 es igual a 5X. Como conozco el resultado, invierto. X entonces es igual a el resultado 50. Y en lugar de multiplicar por 5, divido entre 5. Y me da igual a 10. X entonces vale 10. Pero no me están pidiendo el valor de X, me están pidiendo el valor de 2X. Y si conozco a X10, pues 2X son 20. Mi resultado entonces será 20. Que hice el 14 y tenía que hacer el 16. Ok. Primero el 14. Entonces me dice que 2X vale 20. Mi opción correcta, acá. Ahora la número 15. La 15 se parece a la 13.
La número 15, ahí realmente era que habíamos quedado, que son opuestos por el vértice y son iguales. Y si son iguales, yo puedo pasar esta X con una operación inversa y en lugar de sumarse se restaría. Y 3X menos una X me quedarían 2X. Y este menos 40 lo pasaría al otro lado con una operación inversa. En lugar de restarse se sumaría. Y 40 sumado con 10 me da 50. Entonces 2X igual a 50. Y una X igual a 25. Entonces aquí la respuesta sería 25. Entonces, en el 16 tenemos, me dice que OM es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Como OM es bisectriz, me está diciendo que estos dos ángulos son iguales. Que X más 10 es igual a 2X. Entonces, X más 10 es igual a 2X. Opero a la inversa. Entonces, si X más 10 es igual a 2X, 2X es igual a X más 10. Opero a la inversa. Entonces, X lo paso para acá. Como aquí está sumando, pasa restando. 2X menos X igual a 10. Y 2X menos X me queda X igual a 10. ¿Qué me piden? Calcular A o B. A o B, que es los dos ángulos. Y como esta mitad mide 2X, que son 20, 20 más 20 son 40. La respuesta que me están pidiendo es 40. A o B mide 40. La siguiente tengo aquí una suma de ángulos. Este cuadrito negro me indica que es un ángulo de 90 grados. Me está pidiendo el valor de X. Para calcular el valor de X, debo hacer una suma de todos estos grados y igualarlo a 90. Aquí está. Tengo X más X son 2, más 2X son 4, más X son 5X. 8 más 2, 10. 5X más 10. Y eso es lo que vale 90, el ángulo recto. 90. Conozco el resultado. Quiero conocer un elemento de la operación, así que opero la inversa. 5X va a ser igual al resultado 90, operado a la inversa. En lugar de sumarle 10, le resto 10. Y 90 menos 10 me da 80. 5X va a ser igual a 80. De nuevo opero a la inversa y X va a ser igual a 80 el resultado, operado a la inversa con el elemento conocido. En lugar de multiplicar por 5, divido entre 5, porque la división es la inversa de la multiplicación. Y al dividir 80 entre 5 me da 16. X es igual a 16, que es lo que me están pidiendo. Opción, la tercera opción. La número 18 me dice calcular el valor de X más Y, tomando en cuenta la figura a continuación, sabiendo que M es igual a 2X. Como M es igual a 2X, entonces aquí yo tengo 2X y aquí tengo X, son 3X. Pero observen el cuadrito aquí que me indica ángulos rectos. Y observe que tiene una recta que lo
divide en dos partes, pero me dice que cada parte vale y o sea que son iguales. Y si el 90 lo dividimos en dos partes iguales, tocan a 45. Así que ya tenemos el valor de y. Y vale 45 y 45 que forman 90, que son iguales. Y aquí también tengo 90. Pues si tengo 90 aquí y tengo 90 aquí, 90 y 90 son 180. Y la vuelta completa son 360, pero ya yo tengo 180, que es la mitad. Así que los otros dos, tengo 90 y 90. Los otros dos que quedan van a ser también igual a 180, porque 90 y 90 son 180. Más 2x y x que son 3x, eso me da igual a 360. Invierto la operación, entonces 3x va a ser igual al resultado 360, operado a la inversa. En lugar de sumarle 180, le resto 180. Y si a 360 le restan 180, me queda 180, la mitad. Todavía opero a la inversa, entonces x va a ser igual al resultado 180, operado a la inversa. En lugar de multiplicarlo por 3, lo voy a dividir entre 3. Y 180 entre 3 me da a 60. X vale 60. Pero me están pidiendo el valor de X más Y. Y yo sé que Y vale 45 y X vale 60. Pues entonces lo sumo, 60 más 45, y X más Y me da 105. Esa es mi respuesta. Les voy a dejar pendiente para que ustedes hagan los ejercicios 19 al 22. El ejercicio 19 dice calcular el valor de X tomando en cuenta la figura a continuación. El 20 dice calcular el valor de X tomando en cuenta la figura a continuación. Las opciones son estas, para que usted elija la opción. La opción anterior creo que no se la mostré. El ejercicio 19, las opciones son estas, para que usted elija la opción cuando lo haga. El ejercicio 21 dice calcular el valor del ángulo AOF. A o F. Este ángulo que está aquí, 4x más 10. Dice calcular el valor del ángulo AOF. Tomando en cuenta que en la figura a continuación OF es una bisectriz. OF es una bisectriz. Significa que este ángulo y este son iguales porque la bisectriz divide en dos ángulos iguales. Así que como son iguales, pues se expresa esa igualdad. ¿Cuáles son las posibles opciones? Respuesta. De esa usted va a elegir la que sea la correcta. Y también van a realizar el ejercicio 22. Hallar el valor de X con los datos de la siguiente figura. Tengo ángulos opuestos por el vértice. Y las opciones de respuesta son estas. De ahí usted va a elegir la que sea correcta. Pues yo continúo explicando el 23. Tengo aquí una línea quebrada que me atraviesa a dos paralelas. Según la propiedad que vimos, el ángulo central es igual a la suma de los dos ángulos que están en los extremos. Y me piden encontrar X, que es un ángulo central. Pues entonces sumo estos dos. 60 más 20. Y eso me da igual a 80. Pero vamos a ver
trazo una línea paralela por el centro y como es una línea paralela, tengo aquí que la propiedad Z, que ese ángulo y ese son iguales, miden lo mismo. Y si ese mide 60, entonces aquí también tengo 60. Y por la misma propiedad me dice que este ángulo y ese también son iguales porque tengo una Z invertida. Y si este vale 20, ese vale 20. Entonces, el ángulo que está en el centro completo tiene dos porciones, 60 y 20. Y si la sumo, me da 80. Como ya habíamos visto. La 24 y la 25 están de tarea para que usted la haga. Tengo ángulo opuesto por el vértice, miden lo mismo. Si este mide X, pues aquí también voy a medir X. Y aquí tengo entonces dos ángulos que son iguales a este ángulo que está aquí en el centro. Ahí tendría que explicar una... Vamos a hacer eso. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a copiarla. Pegarla. Okay, ya lo tenemos. Tengo aquí que estos dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y ese vale X, este también va a valer X. Y tengo que el ángulo central es igual a la suma de los dos ángulos de los extremos. Así que este ángulo que está aquí va a ser igual a la suma de X más 30. La suma de los dos ángulos extremos, X y 30, X más 30. Ahora, estos ángulos, X más 30 y ese ángulo que es X más 30, y este que está aquí, que es 2X, me hacen media vuelta, que son 180. Entonces, eso me dice a mí que X más 30 más 2X forman una media vuelta, que son 180. A partir de ahí ya lo podemos resolver. X más 2X me da 3X.
más 30 igual a 180. Conozco el resultado en una suma. Quiero conocer un elemento, así que opero a la inversa. 3x va a ser igual al resultado, 180, operado a la inversa. En lugar de sumarle 30, le voy a restar 30. Y 180 menos 30 me da 150. Y si 3x son 150, entonces ¿cuánto será x? Invierto. 150, el resultado, operado a la inversa. En lugar de multiplicarlo por 3, la inversa de la multiplicación es la división. Divido entre 3. Y 150 entre 3 es igual a 50. Entonces, x vale 50. ¿Y qué me piden? Allá el valor de x. Pues ya lo que encontré. X va a valer 50. La segunda opción. Ustedes hacen entonces el 25 y yo paso a explicar. Entonces el 26 y el 27. Miren el 26. Aquí tenemos una nueva propiedad, que es la propiedad de los ángulos externos en un triángulo. De hecho, dos propiedades. Una propiedad me dice que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo suma 180. Veamos esto así. Tengo tres ángulos interiores en un triángulo. Si yo trazo una paralela por este vértice, entonces tengo aquí la propiedad de Z de ángulo. Alternos internos son iguales. Si son iguales y este mide A, entonces ese también va a medir A. Pero aquí también son iguales por la misma propiedad Z. Y si son iguales y este mide C, pues aquí también va a medir C. Pero es fácil observar que A, B y C aquí forman media vuelta, que son 180. Y ahí se comprueba que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Pero observen aquí, tengo a M, que es un ángulo externo, y ese ángulo externo sumado con C me da 180. Pero tengo también los tres ángulos internos, A, B más C, que también suma 180. Si M más C suma 180 y A más B más C también suma 180, como 180 es igual y C es igual, significa que estos dos sumados con C que dan 180, tanto M que sumado con C da 180 como A más B que sumado con C da 180 es porque son iguales.
Entonces queda comprobado aquí que el ángulo M es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. ¿Y qué son? Son los dos ángulos internos que no son consecutivos con este ángulo externo. Eso es una propiedad que siempre se va a cumplir. Que un ángulo externo en un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no son consecutivos con él. A partir de ahí podemos resolver este ejercicio que me dice que encuentre el valor de 3x. Pues va a ser igual a la suma de los otros dos. Entonces 3x va a ser igual a 2x más este ángulo de aquí, que no sé cuánto vale, pero el que está externo a él mide 140 y con él sumaría una media vuelta, 180. ¿Y cuánto faltan a 140 para 180? 40. Entonces 3x va a ser igual a 2x más 40. 3x igual a 2x más 40. Invierto y entonces 2x que está sumando pasaría restando 3x menos 2x igual a 40. Y 3x menos 2x me queda x igual a 40. Entonces ya yo sé que x es igual a 40 y 2x que mide aquí son 2 veces 40 que son 80. Si la suma de 3 lados son 180 y ya aquí tengo 80 más 40 que son 120, ¿cuántos me faltan para 180? 60. Entonces este mide 60. ¿Y qué me piden allá? Me piden allá el ángulo ACB. Cuando nombro un ángulo como este con 3 letras, significa que la del centro es el vértice. Entonces tengo ACB. Es este ángulo que me están pidiendo, que mide 60. Entonces esa es mi respuesta. El ángulo ACB es igual a 60. Igual a 60. El 27 me da la propiedad de los lados de un triángulo. Esa propiedad de los lados de un triángulo me establece que la suma de dos lados de un triángulo tienen que ser igual, tiene que ser mayor que el otro lado. Que si A es el menor, si B es el intermedio y C es el mayor, entonces C menos A, el mayor menos el menor, tiene que ser menor que B. Y C más A, los dos extremos, tienen que ser mayor que B. Como yo tengo el mayor 11 y el menor 5, entonces yo digo 11 menos 5 me da 6. Y digo 11 más 5 me da 16. Entonces significa que B tiene que estar en un valor que sea, que 6 sea menor que B y que B sea menor que 16. El mínimo no puede ser 6 porque 6 es menor que B. El mínimo que puede asumir B tiene que ser un 7. Y el máximo no puede ser 16 porque B es menor que 16. Así que el máximo tiene que ser un 15.
Entonces, hallar el mínimo y el máximo. El mínimo 7, el máximo 15. Esa es la respuesta. Opciones 7, 15. Esa sería mi opción. Como tarea ustedes hacen 28 y 29. 28 dice halle máximo y mínimo de este triángulo. Y tiene dos lados, 7 y 13. El mayor 13, el menor 7. Entonces va a encontrar el lado intermedio, aplicando el mismo procedimiento que ya conoce. El 29 también. Y mira las opciones de respuesta que va a tener. El 29 también. Dice hallar el mínimo y el máximo, tomando en cuenta que tiene un lado que vale 25 y tiene otro lado que vale 10. La respuesta: 25 y 41, 19 y 35, 28 y 43, 16 y 34. Esto le tocan a ustedes. Del 30, voy a hacer ahora del 30 al 37. Me dice hallar el valor de X tomando en cuenta la siguiente figura. Si tomamos en cuenta la siguiente figura, sabemos que estos dos ángulos son opuestos por el vértice y que son iguales. Entonces, yo no sé qué valor tiene, pero como son iguales, si yo digo que vale M, pues los dos valen M. También sé que la suma de estos tres da 180. Así que 50 más 60 más M da 180. Pero también sé que la suma de estos dos con M da 180. X más X, porque son iguales, X más M igual a 180. Pues si sumado con M, 60 más 50 es igual a sumado con M, 2X, también da 180, es porque 60 más 50 es igual a la suma de estos dos ángulos. Como son iguales, X más X me da 2X, igual a 110. Invierto y 110, en lugar de multiplicarlo por 2, lo divido entre 2. Y 110 entre 2, 55. Esa sería mi respuesta. La última opción. Siguiente. 31. Tengo que estos dos ángulos, estos dos lados, esa marca me indica que son iguales, que tienen la misma medida. Y si tengo un triángulo que tiene tres lados y tiene dos que son iguales, estoy hablando de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Si tuviera los tres lados iguales, sería equilátero. ¿Para qué tiene? ¿Cuál es la propiedad que tiene de particular un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales? Que los ángulos opuestos al vértice también son iguales. Y entonces tengo que este lado se opone a este vértice y este lado se opone a este vértice. Pues entonces estos dos ángulos son iguales. Observe que estos dos ángulos están en el extremo no común de los lados iguales. Estos dos lados que son iguales tienen un vértice aquí común. Y estos dos ángulos que son iguales están en el extremo no común. Así que cuando yo conozca este lado, se lo resto a 180
Y lo que me quede, tengo que dividirlo en dos partes iguales porque estos dos ángulos van a ser iguales. Como en este caso tengo 80 y la suma de los tres tiene que sumar 180. Estos dos más 80 tiene que sumar 180. Pues ¿cuánto me falta de 80 para llegar a 180? Me faltan 100. Pues esos 100 tengo que distribuirlo aquí en dos partes iguales. Y eso me daría 50. Ahora, como este ángulo vale 50, yo entonces planteo que x más 30 vale 50. ¿Cuánto hay que sumarle a 30 para obtener 50? 20. Pues x vale 20. Y eso es lo que me piden, hallar el valor de x. ¿Cuánto va a valer? 20. Opción la primera. Observen el 32. Me dice que estos dos lados son iguales. Como son iguales, los ángulos que están en el extremo no común son iguales, este y ese. Si este vale x, ese también debe valer x. Vale x. Y si este vale 70, si este vale 70, porque este dice que vale 40 y estos dos lados son iguales, significa que los lados de la base entonces tienen que ser iguales. ¿Y cuánto me faltan de 40 para llegar a 180? Me faltan 140. Y si divido 140 en dos partes iguales, tocan a 70. Y entonces, para completar una media vuelta, que son 180, ¿cuánto faltarían? 110. Entonces aquí hay 110. Y si aquí hay 110, y estas dos tienen que ser iguales, pero los tres tienen que sumar 180. Entonces, si tengo ya 110, ¿cuántos me faltan para 180? Me faltan 70. Además, tengo aquí un ángulo externo, 70, que es igual a la suma de los dos ángulos que no son consecutivos con él, x más x. Así que tengo que 2x es igual a 70. Y si 2x es igual a 70, ¿cuánto va a valer x? Invierto la operación. El resultado 70, en lugar de multiplicarlo por 2, lo divido entre 2. Y 70 entre 2 a 35. X vale 35. La primera opción. El siguiente ejercicio dice halla a X, sabiendo que AB es igual a BC igual a AD. Ahí hubo un error, eso es CD. Sabiendo que AB es igual a BC igual a CD. AB igual a BC igual a AC. Significa que los tres lados son iguales, significa que es equilátero. Y los triángulos equiláteros tienen una propiedad. Como la suma de los tres ángulos deben sumar 180. Y si tiene tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales. Entonces estamos hablando de que tres medidas de ángulos iguales me dan 180. Y a partir de ahí deduzco 180 entre 3, que cada ángulo vale 60. Así que 3x menos 15 es igual a 60. Invierto y 3x va a ser igual a el resultado 60. En lugar de restarle 15, lo opuesto, le sumo 15. Así que 3x va a ser igual a 75. Y x va a ser igual a el resultado 75. En lugar de multiplicarlo por 3, la inversa, divido entre 3. Y 75 entre 3 igual a 25. X igual a 25. Y eso es lo que me piden, hallar el valor de x.
Va a ser igual a 25, la segunda opción. ¿Qué tengo acá? Me dice hallar el valor de A. A. Si AB es igual a BC, AB es igual a BC. Estos dos lados son iguales. Tomando en cuenta la siguiente figura. AB es igual a BC. Son iguales esos dos lados. Si son iguales, entonces los ángulos que están en su base son iguales. Y ya yo tengo aquí 30. Y la suma de los tres debe darme 180. ¿Cuántos me faltan si tengo 30? Me faltan 150 a 180. Y esos 150 tienen que dividirlo en dos partes iguales, 75 y 75. Entonces, este ángulo que está aquí, externo a este otro triángulo, su medida tiene que ser igual a los dos triángulos internos que no son consecutivos, a A y a menos 15. Entonces, A más A menos 15 igual a 75. Realizo la operación, A más A me da 2A menos 15 igual a 75. Opero la inversa, 2A igual a 75. En lugar de restar 15, como es a la inversa, sumo 15. Y 75 más 15 me da 90. Y si 2A es igual a 90, A es igual a 90 entre 2, 45. Y eso es lo que me piden, hallar el valor de A. Igual a 45. La primera opción. Vamos a dejar los demás ya para que usted lo practique. 35, 36, 37, hasta el 38. Van a ser el 35. Van a ser el 36. Van a ser el 37. Van a ser 38. Treinta y nueve. El 40. El 41. El 42. Y el 43.
Voy a trabajar en el 44. Está 44. Ya el valor de X, si se sabe que BM es bisectriz de ABC. Como es bisectriz, significa que este ángulo y ese ángulo son iguales, porque BM es bisectriz, divide ese ángulo en dos partes iguales. Vemos que este mide 10 y este mide 90. Y los tres ángulos de este ángulo interno es 180. Si este mide 90, ¿cuánto está para 180? 90. Y si aquí hay 10, ¿cuánto faltarían? 80. Entonces, ese lado ahí mide 80. Y si este lado mide 80, que es un ángulo externo a este triángulo, significa que estos dos ángulos deben medir igual a 80. Vamos a decir que yo no conozco este ángulo, pues vamos a llamarle M. Entonces, 80 este ángulo que está externo va a ser igual a los dos ángulos no consecutivos con él. A M más 40. ¿Qué cantidad sumada con 40 da 80? 40 más. Entonces M vale 40. Y si M vale 40 y este lado aquí vale igual, entonces también vale 40. Pero ya yo conozco 10. Entonces la parte que falta, ¿cuánto vale? 30. No se ve bien ese 30. Pues ya yo puedo encontrar el que me piden X, porque si este lado de aquí vale 90, el otro lado también vale 90, porque para sumar un ángulo llano es 90 y 90, así que ese vale 90 también, porque este lado vale 90. Y si tengo 90 y 30, son 120. ¿Cuánto me faltan para 180? 60. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 60.
No me están coincidiendo estas dos figuras. Ok. Es esta. O sea, aquí está como 43 y aquí está como 44. La que sigue me dice hallar X si se sabe que AP es una bisectriz y que el ángulo B mide 90 grados. AP es una bisectriz, significa que divide en dos partes iguales y que el ángulo B mide 90 grados. Vamos a ver. Tengo esa, vamos a ponerla. Me dice que AP es bisectriz, lo cual significa que este ángulo y este ángulo son iguales porque lo dividieron en dos partes iguales con esta bisectriz. No sabemos cuánto miden, pero sabemos que son iguales. Y me dice que el ángulo B vale 90 y que AB es perpendicular a PQ. AB es perpendicular a PQ. Si son perpendiculares, significa que aquí yo tengo una propiedad Z y que este ángulo es igual a S. Y si aquí hay un 28, vamos a ver si lo ampliamos un poco más. Ok. Tenemos que este ángulo y este son iguales y que como estos son opuestos por el vértice, este ángulo y este también son iguales. Así que si aquí tenemos un 28, aquí también hay un 28. Y si aquí hay un 90, entre esos dos tiene que haber otro 90 para que sumen los tres ángulos 180.
¿Cuánto me faltan de 28 para llegar a 90? 90 menos 28 serían 62. Entonces aquí debe haber 62. Para que sumado con 28 me dé 90 y 90, 180. Entonces, ¿qué me piden? Hallar el valor X. ¿Dónde está X? Aquí tengo a X. Bueno, pues si yo tengo 28 aquí y estos dos ángulos son iguales, aquí también hay 28. Y 28 y 28 son 56. Y yo sé que este vale 90, pero no sé cuánto vale X. Pero los tres tienen que sumar 180. 90 más 56 son 146. Y 146 más el valor de X tiene que sumar 180. Pero a la inversa, X va a ser igual a 180 menos 146. ¿Cuánto le faltan a 46 para llegar a 180? Le faltarían 34. Entonces X vale 34. X va a valer 34. Termino con el último ejercicio, el número 50, que dice hallar el valor del lado X aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que me dice es que si yo construyo cuadrados sobre cada lado de un triángulo, el área del cuadrado mayor será igual a la suma de las áreas de los cuadrados más pequeños. Pero algo así. Si desde este vértice yo muevo esta longitud hacia acá, tengo aquí A. Y si construyo ahora un cuadrado aquí y construyo un cuadrado aquí y construyo un cuadrado aquí, se observa bien que el área de A por A, 5 por 5 me da 25. Y el área de C, 3 por 3 me da 9. Y el área de B, 4 por 4 me da 16. Y se observa con claridad que el área del cuadrado más grande, 25, es igual a la suma de los cuadrados más pequeños. 16 más 9, 25. Así que aquí entonces, X al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más raíz de 8 al cuadrado. El cuadrado del lado mayor va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados menores. El cuadrado del lado mayor va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados menores. X cuadrado, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y raíz de 8 al cuadrado, aquí hay un 2 que no se marca, que es de raíz, y un 2 de potencia. Son inversos, se cancelan mutuamente y me queda 8. Y 1 más 8 me da 9. Y el número que elevado al cuadrado me da 9 es el 3. Eso ustedes lo pueden hacer.
hallar el valor de A aplicando el teorema de Pitágoras. Antes de terminar, algunos de los ejercicios que tenían pendientes, estos son los resultados. Pues ahí terminamos.